Nunca pensé que el mundo del crimen me atrajera tanto. Lo que comenzó como un deseo de escapar de la vida mediocre que llevaba, terminó convirtiéndose en una obsesión por la perfección. No se trataba solo del dinero, aunque no voy a mentir, eso también era importante. Se trataba de la emoción, del desafío, de estar un paso adelante del sistema, de planear algo tan meticulosamente que nadie pudiera detenernos. Mi nombre es Gabriel, pero en este mundo me conocen como el arquitecto. No porque sea un genio de la construcción, sino porque mis planes son tan precisos como un edificio bien diseñado. Cada detalle, cada contingencia está pensada hasta el punto de la paranoia, y esta vez tenía en mente el golpe más grande de mi carrera. Todo comenzó una noche lluviosa, mientras bebía un whisky barato en un bar aún más barato en el lado oscuro de la ciudad. El lugar era un agujero de mala muerte, perfecto para pasar desapercibido. Fue allí donde me encontré con Sergio. Era un viejo conocido, un ladrón de poca monta, pero con oídos atentos a todo lo que ocurría en la ciudad. «Gabriel», me dijo con su voz ronca y entrecortada, «he escuchado algo que podría interesarte. Un rumor sobre una exhibición de joyas en el Museo Central. Algo grande, muy grande». Me quedé en silencio, observando cómo la lluvia golpeaba las ventanas sucias del bar. Sergio sabía que no era alguien que se impresionara fácilmente. A lo largo de los años, había desarrollado un instinto para detectar la mierda antes de que se acercara a mí. «Sigue hablando», le dije finalmente tomando otro trago. «No es cualquier exhibición», continuó Sergio, inclinándose hacia mí como si estuviera a punto de revelar un secreto de Estado. «Es un préstamo de los árabes, una colección de joyas antiguas, incluyendo el Ojo del Desierto. Dicen que solo ese diamante vale más de 20 millones. Y el resto, bueno, estamos hablando de cientos de millones en total. El Ojo del Desierto». Solo había oído hablar de él en susurros. Un diamante legendario con un corte perfecto, azul como el cielo antes del amanecer. Era una reliquia antigua, custodiada durante siglos por una familia real del Medio Oriente, y ahora, por algún motivo, estaba en nuestra ciudad. «¿Cuándo?», pregunté, sin poder ocultar la chispa de interés que empezaba a encenderse en mi interior. «En 3 semanas. Será una exhibición de 2 días con la seguridad más alta que puedas imaginar. La élite estará allí y los federales también, pero después de eso lo trasladarán a la bóveda subterránea del museo hasta que finalicen las negociaciones de compra. Ahí es donde tienes tu oportunidad». Sergio me miró con expectación, pero no dije nada. Mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad, visualizando los planos, las posibles rutas de escape, los obstáculos. «Necesitaré un equipo», dije finalmente. «No puedo hacer esto solo». Sergio sonrió. Sabía que lo había atrapado. Nos terminamos el whisky y salimos del bar, la lluvia empapándonos al instante. Pero en mi mente, la tormenta ya había empezado a tomar forma y la idea de ese diamante, del Ojo del Desierto, se convirtió en mi obsesión. El primer paso fue reclutar al equipo. No era un trabajo para aficionados, necesitaba a los mejores en su campo y sabía exactamente a quiénes llamar. En mi línea de trabajo, la confianza es un lujo, pero con estos tipos al menos sabía que el dinero era la única motivación. Primero estaba Lucía, la sombra. Lucía era una experta en sistemas de seguridad, capaz de desactivar alarmas y cortar la electricidad de un edificio entero sin que nadie se diera cuenta. La conocí años atrás, cuando ambos trabajábamos en un golpe menor. Su habilidad para moverse en la oscuridad, en todos los sentidos, la hacía indispensable. Después estaba el gordo Miguel, un gigante de 2 metros, con un corazón tan grande como su estómago, pero con una destreza para la fuerza bruta que pocos podían igualar. Miguel era el tipo que querías a tu lado cuando todo se iba al infierno, el que rompía puertas, cajas fuertes o cráneos si era necesario. Además, era un mecánico brillante. Podía convertir cualquier auto en un cohete y eso lo hacía crucial para la huida. Finalmente, necesitaba a alguien con conocimientos internos, alguien que pudiera entrar en el museo como si trabajara allí. Aquí es donde entraba Raúl, el camaleón.
Raúl tenía un talento especial para adoptar cualquier identidad, desde un conserje hasta un alto ejecutivo. Sus habilidades de engaño eran legendarias y había pasado la última década perfeccionando su arte en estafas elaboradas. Los reuní en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar tan discreto como era posible. Nos sentamos alrededor de una mesa de metal oxidada con los planos del museo extendidos frente a nosotros. «Este es el golpe», dije, señalando el plano del sótano donde se encontraba la bóveda. «El ojo del desierto estará aquí, en esta bóveda, durante 3 días antes de ser trasladado a otro lugar. La seguridad es impenetrable, o casi. Hay guardias armados, cámaras, sensores de movimiento y, por supuesto, la propia bóveda, hecha de acero reforzado. Pero nada es imposible». Lucía se inclinó hacia adelante, con sus ojos brillando con una mezcla de interés y desafío. «¿Qué sabemos sobre el sistema de seguridad?», preguntó. «Es de última generación, por supuesto», respondí. «Las cámaras están en un circuito cerrado, pero se pueden hackear si te acercas lo suficiente. Los sensores de movimiento son el verdadero problema. Están en todo el perímetro de la bóveda y no hay forma de desactivarlos sin activar las alarmas». Raúl, siempre el pragmático, levantó una ceja. «Entonces, ¿cómo planeas que entremos sin disparar esas alarmas?». Sonreí, sabiendo que la pregunta llegaría en algún momento. «No vamos a entrar por la puerta principal», dije. «Vamos a entrar desde abajo». Los 3 me miraron con sorpresa. Sabían que mis planes siempre eran complejos, pero esta vez parecía que me había superado. El museo fue construido sobre una red de túneles antiguos, algunos de los cuales están sellados desde hace años. Pero descubrí que uno de ellos pasa justo debajo de la bóveda. Si logramos abrir ese túnel, podemos acceder a la bóveda sin que nadie lo note. Lucía, necesitaré que desactives el sistema de cámaras y alarmas justo antes de que Miguel abra la bóveda. Raúl, te infiltrarás como uno de los guardias y te asegurarás de que nadie esté cerca cuando lo hagamos. Tenemos exactamente 45 minutos para abrir la bóveda, sacar el diamante y salir antes de que las alarmas se reactiven. El plan era simple en teoría, pero en la práctica sería una pesadilla. Un solo error, un solo paso en falso, y todo se iría al diablo. Pero eso era parte de la emoción. Los días previos al golpe fueron un torbellino de preparativos. Raúl consiguió su disfraz de guardia y pasó días estudiando los patrones de seguridad y los horarios de los guardias. Lucía se hizo pasar por una electricista del museo, instalando discretamente dispositivos que nos darían acceso al sistema de cámaras. Miguel y yo pasamos horas en el túnel, cavando en silencio, asegurándonos de que el camino estuviera despejado. Finalmente, llegó el día del golpe. La ciudad estaba envuelta en una calma extraña, como si presintiera lo que estaba por venir. Nos encontramos en el almacén una vez más, revisando cada detalle, cada contingencia. «Esta es nuestra única oportunidad», dije, mirando a cada uno de ellos a los ojos. «No hay margen para el error. ¿Estamos listos?». Todos asintieron, la tensión palpable en el aire. Lucía revisó su equipo una última vez, Raúl se ajustó el uniforme de guardia y Miguel, siempre confiado, sonrió. «Nos vemos al otro lado», dijo, su voz resonando en la oscuridad del almacén. Nos movimos como sombras en la noche, cada uno de nosotros siguiendo el plan al pie de la letra. Raúl entró primero, saludando a los guardias con una sonrisa despreocupada. Lucía se acercó al sistema de seguridad desde su punto de acceso, lista para desactivar las cámaras y alarmas. Miguel y yo nos deslizamos por el túnel, avanzando con cuidado hacia la bóveda. El túnel era estrecho y oscuro, el aire pesado con la humedad acumulada a lo largo de los años. Cada paso resonaba en el silencio y podía sentir el peso de la historia de este lugar, como si los fantasmas del pasado nos observaran desde las sombras. Pero no había tiempo para dudas. La adrenalina corría por mis venas, mi mente enfocada en un solo objetivo: el diamante. Finalmente llegamos al final del túnel. La bóveda estaba justo encima de nosotros, una barrera impenetrable de acero y tecnología. Lucía nos dio la señal a través del comunicador y en cuestión de segundos el sistema de seguridad se apagó temporalmente.
Teníamos exactamente 45 minutos antes de que todo volviera a la normalidad. Miguel comenzó a trabajar en la apertura de la bóveda desde abajo. Usaba una herramienta especial, diseñada para cortar el metal sin hacer ruido. Me quedé a su lado. Mi corazón estaba latiendo con fuerza mientras el tiempo pasaba inexorablemente. 30 minutos, anunció Lucía por el comunicador, su voz tranquila, pero con una nota de urgencia. El sudor corría por la frente de Miguel, pero no se detuvo ni por un momento. Sabía que la presión era enorme, pero también sabía que no había lugar para el fracaso. 20 minutos, dijo Lucía, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché un leve clic. La bóveda estaba abierta. Subimos con cuidado, entrando en la bóveda a través del agujero que habíamos creado. El ojo del desierto estaba allí, en una vitrina blindada, brillando bajo la luz tenue. Era aún más hermoso de lo que había imaginado. Una joya que parecía contener el poder de un mundo entero. 10 minutos, anunció Lucía. Miguel rompió la vitrina con precisión, sacando el diamante con manos firmes. Lo metió en una bolsa acolchada y me lo pasó. Sentir su peso en mis manos fue como sostener la culminación de años de planificación y esfuerzo, pero no había tiempo para saborear el momento. 5 minutos. La voz de Lucía ahora era tensa. Regresamos al túnel, sellando la entrada detrás de nosotros. Raúl ya estaba en posición para desviar cualquier atención, mientras Lucía restauraba el sistema de seguridad como si nada hubiera pasado. Cuando llegamos al final del túnel, mi corazón estaba a punto de estallar. Pero lo habíamos hecho. Habíamos logrado lo imposible. Salimos a la superficie, donde un coche nos esperaba para llevarnos al lugar de reunión. Todo había salido según el plan, sin contratiempos, sin sospechas. Pero el peligro no había terminado. Nos encontramos en el almacén, la tensión finalmente disipándose cuando cerramos la puerta detrás de nosotros. Lucía y Miguel se desplomaron en las sillas, exhaustos pero eufóricos. Raúl llegó unos minutos después con su disfraz de guardia guardado en una bolsa. «Lo logramos», dijo, su voz llena de alivio. Coloqué el ojo del desierto sobre la mesa, su brillo reflejando nuestras caras. Habíamos hecho historia y cada uno de nosotros sabía que este sería el último golpe. Con el dinero de la venta podríamos desaparecer, comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie nos encontrara. Pero en el fondo sentía una inquietud, una duda que no podía ignorar. En nuestro mundo, la traición era tan común como el aire que respirábamos. Todos habíamos estado juntos en esto, pero el dinero y la codicia tenían una forma de corromper incluso a los más leales. Decidimos dividir el botín en ese mismo instante, cada uno tomando su parte y preparándose para desaparecer. Pero antes de que pudiera contar mi parte, la puerta del almacén se abrió de golpe. 3 hombres armados, con máscaras negras, entraron en la habitación con sus armas apuntándonos. El líder de ellos, un hombre alto con ojos fríos y calculadores, se quitó la máscara, revelando un rostro que conocía bien. Era el Duque, un antiguo socio mío, alguien que creía haber dejado atrás hacía años. «Bonito plan, Gabriel», dijo su voz gélida. «Pero hay una cosa que no planeaste, la venganza. El mundo del crimen no perdona, y mientras me encontraba cara a cara con la traición que siempre había temido, supe que el ojo del desierto había sido solo el principio de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Pero esa, pensé mientras el primer disparo resonaba en el almacén, es una historia para otro día». El relicario. Mi nombre es Esteban, aunque en los círculos donde me muevo soy conocido como el relicario. Nunca me ha interesado el dinero como fin en sí mismo. Para mí, lo valioso son los objetos que llevan historias, los que han sobrevivido al paso del tiempo, aquellos que tienen un pasado oculto, cargado de misterio. Mi especialidad no son los robos comunes. Me dedico a piezas únicas, reliquias que muchos ni siquiera saben que existen.
y el golpe que estaba planeando esta vez no se parecía a nada que hubiera hecho antes. Todo comenzó con un rumor que escuché en una subasta privada en Londres. Entre copas de champán y susurros en latín, un coleccionista japonés me habló de una pieza perdida de la colección Fabergé. No era un huevo cualquiera. Este tenía una historia particularmente oscura. Se decía que contenía en su interior un mapa secreto, un enigma que apuntaba a un tesoro que había desaparecido durante la Revolución Rusa. Pero lo más sorprendente era que el huevo, conocido como la lágrima del zar, no estaba perdido. Estaba en manos de un magnate ruso, guardado en una caja fuerte en su villa en la Riviera Francesa. La villa de Nikolai Volkov era una fortaleza, situada en lo alto de un acantilado, rodeada por un espeso bosque y con una vista que abarcaba kilómetros de costa. Parecía un lugar impenetrable. Pero la seguridad física no era el mayor obstáculo. Lo que hacía que la lágrima del zar fuera prácticamente inalcanzable era el propio Volkov. El hombre era un paranoico obsesionado con la seguridad. Su villa estaba equipada con tecnología de punta, sensores de movimiento, cámaras de vigilancia, guardias armados las 24 horas. Y lo más importante, la caja fuerte que contenía el huevo estaba custodiada por un sistema de reconocimiento biométrico múltiple. Nadie, excepto él, podía abrirla. Por supuesto, esto no me desanimó. De hecho, fue todo lo contrario. Entre más difícil era el golpe, más atractivo se volvía para mí. Pero sabía que este trabajo requeriría un equipo especial, personas con habilidades que superaran incluso mis estándares usuales. Era una operación tan delicada que no podía permitirme ni el más mínimo error. El primer miembro que recluté fue Adriana, alias la alquimista. Adriana era una genio en química y biotecnología, capaz de replicar cualquier tipo de sustancia o engañar cualquier sistema biológico. Había trabajado en laboratorios de alto secreto antes de que el mundo corporativo la decepcionara, y había decidido aplicar sus talentos en un ámbito mucho más lucrativo. Su trabajo en esta operación sería sencillo, al menos en teoría: replicar las biometrías de Volkov para poder acceder a la caja fuerte. Luego estaba Ignacio, conocido como el lector. Ignacio era un experto en psicoanálisis y un maestro del engaño psicológico. Su habilidad para manipular a la gente, para predecir sus acciones y deseos, lo hacía indispensable. No había una cerradura en el mundo que pudiera resistir su intuición para el comportamiento humano. Para este trabajo necesitaríamos que Volkov se sintiera seguro, lo suficientemente seguro como para bajar la guardia, aunque solo fuera por un segundo. Por último, y no menos importante, estaba Mateo, el mago. No porque hiciera trucos de cartas, sino porque era un ilusionista digital. Mateo podía crear identidades, borrar huellas y hacer que cualquier cosa, desde datos hasta personas, desapareciera en el ciberespacio. Él se encargaría de desactivar las alarmas, hackear el sistema de cámaras y crear una coartada digital que nos asegurara que nadie sospecharía de nosotros hasta mucho después de que estuviéramos lejos. Nos reunimos en un pequeño café en Niza, lejos del bullicio turístico. Era un lugar tranquilo, con mesas de mármol y vistas al mar. Desde allí podíamos ver la villa de Volkov en la distancia, una silueta ominosa en lo alto del acantilado. El objetivo es claro, dije mientras desplegaba un mapa satelital de la propiedad sobre la mesa. Pero el plan no será fácil. Volkov no solo tiene la mejor tecnología, sino que también es un hombre extremadamente cuidadoso. Tendremos que ser precisos, rápidos y, sobre todo, invisibles. Adriana asintió, observando atentamente el mapa. Para replicar sus biometrías, necesito acceso a sus datos médicos o algo que haya tocado recientemente, dijo, su voz firme, pero llena de curiosidad científica. Eso es donde entro yo, interrumpió Ignacio con una sonrisa casi maliciosa. Volkov tiene un hábito curioso. Asiste a una pequeña galería en Niza cada primer martes del mes, siempre solo. Se pasa horas allí, disfrutando de las pinturas en privado. Tendremos que hacer que ese lugar sea donde nos deje lo que necesitamos. Mateo
que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. Y mientras todos piensan que Volkov está seguro en su villa, nos encargaremos de que las cámaras y sensores nos den vía libre. Pero no puedo desactivar todo a la vez. Necesitaré un pulso eléctrico que interfiera brevemente con el sistema mientras tú, Esteban y Adriana hacéis vuestro trabajo. El plan estaba tomando forma, pero sabíamos que cada detalle debía ser revisado una y otra vez. No podíamos dejar nada al azar. Pasamos horas en ese café discutiendo cada eventualidad, hasta que finalmente todo estuvo listo. El día del golpe llegó con un cielo despejado y una brisa suave del Mediterráneo. Todo estaba en calma, pero para nosotros era el comienzo de lo que podría ser la noche más peligrosa de nuestras vidas. Volkov, como Ignacio había predicho, asistió a la galería. Mientras él se perdía en las pinturas, Adriana y yo entramos en acción. Adriana había preparado una sustancia especial, un gel que se adhiere a la piel y extrae pequeñas muestras de ADN sin que la persona lo note. Sabíamos que Volkov siempre se limpiaba las manos después de tocar cualquier cosa en la galería, un tic nervioso que Ignacio había detectado. Adriana se disfrazó de empleada de limpieza llevando una pequeña botella con el gel. El truco era simple. Adriana le ofrecería una toalla para secarse las manos después de que tocara un cuadro, y el gel haría su trabajo. Todo debía parecer un simple acto de cortesía. Ignacio, disfrazado de visitante, vigilaba de cerca. Sabía que cualquier cambio en el comportamiento de Volkov podría ser fatal para el plan, y tenía que asegurarse de que todo se desarrollara sin problemas. Mientras esto ocurría, Mateo y yo nos preparamos cerca de la villa. Teníamos una pequeña ventana de tiempo para actuar. Cuando Adriana obtuvo las muestras, me envió un mensaje codificado. El ave está en la jaula. Era nuestra señal para comenzar. Mateo activó un dispositivo que envió un pulso eléctrico a través de las líneas de energía que alimentaban la villa. Fue un corte de energía casi imperceptible, un parpadeo en las luces, pero suficiente para que los sistemas de seguridad se reiniciaran momentáneamente. Durante esos preciosos segundos nos infiltramos en la propiedad. El interior de la villa era tan opulento como se esperaba, pero no estábamos allí para admirar la decoración. Sabíamos exactamente dónde estaba la caja fuerte, en un estudio oculto detrás de una librería en la biblioteca. Adriana usó su equipo portátil para replicar las biometrías de Volkov a partir de las muestras que había recogido. La caja fuerte era un monstruo de acero y tecnología, pero cuando Adriana colocó el escáner en su lugar, los indicadores comenzaron a parpadear en verde uno por uno. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba, esperando que todo funcionara según lo planeado. Finalmente, con un chasquido, la caja fuerte se abrió. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, estaba la lágrima del zar. El diamante era mucho más pequeño de lo que imaginaba, pero su brillo era cegador, como si contuviera toda la historia de la familia real en su interior. Lo tomé con cuidado, sintiendo el peso de siglos en mi mano. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo. «Tenemos 3 minutos antes de que todo vuelva a la normalidad», advirtió Mateo por el comunicador. Guardé el diamante en una caja especialmente preparada y nos retiramos rápidamente. Salir fue incluso más complicado que entrar. Tuvimos que sincronizar nuestros movimientos con las cámaras que Mateo controlaba desde su ordenador, moviéndonos como sombras en la noche. Pero lo logramos. Estábamos fuera antes de que las alarmas se reactivaran y antes de que Volkov regresara a su villa. Nos encontramos de nuevo en el café de Niza, como si todo hubiera sido solo una pesadilla. Adriana, Ignacio, Mateo y yo estábamos exhaustos, pero eufóricos. Colocamos la caja sobre la mesa, abriéndola lentamente para revelar la lágrima del zar. No podía creer que lo habíamos logrado. «Hemos hecho lo imposible», dijo Ignacio con una sonrisa de satisfacción. Pero como siempre, en nuestro mundo, la calma nunca dura. Cuando levanté la mirada, noté una figura familiar en la esquina del café. Volkov estaba allí, observándonos, su rostro impasible, pero sus ojos llenos de una furia contenida.
No había señales de guardias ni armas, solo él. Sabía que estábamos atrapados. No podía haber venido solo. Debía tener refuerzos en camino. Nos ha seguido todo el tiempo, dije en voz baja, mientras mis compañeros se tensaban. Pero entonces, Volkov hizo algo inesperado. Se acercó a nuestra mesa, se detuvo y sin una palabra tomó la caja con el diamante. Nos miró a cada uno de nosotros como si quisiera grabar nuestras caras en su memoria y luego se dio la vuelta y se marchó, dejándonos atónitos. Cuando recuperé la compostura, miré a Mateo, que ya estaba revisando su ordenador. «Nos han traicionado», dijo, su voz temblando de incredulidad. Ignacio se levantó de un salto, pero yo lo detuve. «No podemos hacer nada ahora», dije. «Lo único que podemos hacer es desaparecer, como siempre». Pero en mi interior sentía que este no era el final. Habíamos perdido el diamante, pero lo que Volkov no sabía era que habíamos descifrado el enigma en su interior, y ese enigma nos llevaría a un tesoro mucho más grande que cualquier joya.